Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente su hermano Carlos Muñoz en su canal de YouTube y esperando que todos estos temas de la palabra del Señor, los cuales estamos conociendo y compartiendo, le pueda ser de mucha utilidad. En esta hora quisiera compartir con ustedes un texto de la palabra del Señor que también nos da una gran reflexión y nos muestra acerca de los frutos del Espíritu que el Señor quiere que nosotros tengamos. Este es un estudio bíblico para muchos de mis hermanos y personas que están compartiendo en mi canal. Deseo que esta palabra les pueda ayudar mucho. Este versículo clave está en Gálatas 5:22, versículo 5, en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Entonces, hay una palabra importante que nos va hoy día a enseñar qué es lo que significa tener estos frutos del Espíritu. Primeramente nos muestra el fruto del amor. El amor, esta palabrita que realmente se usa mucho en nuestras bocas. El amor. Y muchas veces nos jactamos de manifestar el amor hacia muchas cosas. El amor, primeramente, el Señor nos pide de que cuando nosotros le conocimos a Él y hemos sido llamados para ser sus hijos, tengamos un amor incondicional hacia Dios. De ahí empieza realmente la raíz del amor verdadero, amar a Dios. Y es uno de los mandamientos. El Señor, en su primer mandamiento, dice: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser y también a tu prójimo. Entonces, el amor es algo importante, pero hay que canalizarlo bien. Y primero debemos entregar ese amor hacia nuestro Dios, quien creó todas las cosas, y Él nos creó también a nosotros para que le adoráramos y le amáramos a Él. El amor también incluso se tiene que manifestar hacia aquellas personas que muchas veces nos hacen daño. El Señor lo dijo en su palabra, que tenemos que perdonar y servir con corazón sincero. En una oportunidad a sus discípulos se le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonaremos? Porque en la ley de Moisés había un número de veces para perdonar. Eran 3 veces que el hombre podía perdonar a su prójimo. Pero el Señor en ese momento, un discípulo del Señor le dice: Señor, es bueno perdonar 7 veces, como queriendo poner una cifra más misericordiosa. Y el Señor le dice: mira, no 7 veces, sino 70 veces 7. Sí, supuestamente este es un número simbólico, donde el Señor nos muestra que en el amor podemos ser capaces de perdonar muchas veces. El amor representa el amor de Cristo en nuestra vida. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, ahí se manifiesta el amor hacia los demás. Y también en este libro de Gálatas nos muestra otra palabra que se llama gozo. ¿Qué significa el gozo en nuestra vida? Primero tenemos que tener amor y ahora tenemos que tener gozo, el fruto del Espíritu. La palabra gozo, nosotros siempre la anhelamos tener. Queremos estar alegre, contentos, sentir gozo. Es una felicidad profunda que se siente en el corazón y que depende de las circunstancias que nosotros podamos vivir. Y ahí se produce el gozo de conseguir una meta, el gozo de ver a un hijo que ha logrado una meta en sus estudios, el gozo de saber que una persona enferma se ha recuperado. A nosotros nos produce gozo eso. Mantener una actitud positiva y agradecimiento en cualquier situación que podamos vivir.
y eso nos produce gozo en nuestro espíritu. Por eso el Señor primero nos muestra conocer el amor y después también experimentar el gozo que se produce en él cuando podemos ver que nuestros seres queridos logran muchas cosas importantes. Y el gozo del Señor, como dice la palabra, es nuestra fuerza y fortaleza diaria. Porque cuando nosotros cada día despertamos a un nuevo día y tenemos que enfrentar a lo mejor un día pesado de trabajo, un día incierto, pero ese día le decimos, Señor, en tu nombre me levanto en este día. Y tu gozo, Señor, esté en mi alma para enfrentar este día que puede ser bueno o malo, pero teniendo el gozo del Señor en nuestros corazones, vamos a vencer y vamos a practicar ese gozo que la palabra del Señor nos habla que tengamos. También el Señor en este capítulo nos muestra otra palabra que nos dice que el fruto del Espíritu también se manifiesta en la paz. Esta palabra que se usa mucho en el mundo y se practica muy poco. Muchos hombres buscan la paz, pero sin embargo, por otro lado, están apoyando las guerras, están apoyando la muerte, y esto no se refleja en el hombre. Pero el Señor nos dice que la paz que el cristiano puede alcanzar a tener se manifiesta en una tranquilidad interior y armonía con Dios y con los demás. Eso significa tener paz en nuestro corazón, tener tranquilidad en nuestro interior, tener armonía con Dios y también con los demás. Eso es algo que todos realmente anhelamos tener en cada momento. Y el Señor nos dice que esta es un fruto del Espíritu. Ese espíritu que necesita vivir estos tiempos de paz. Aunque el mundo se destroce, aunque el mundo esté en guerra, pero el cristiano, la persona que ha conocido a Cristo Jesús, puede tener y experimentar estos frutos del Espíritu. También este libro de Gálatas nos habla de otra palabrita, y esta palabra es la paciencia. Ya tenemos el amor, tenemos el gozo, tenemos la paz. Ahora vamos a conocer la paciencia. ¿Qué significa la paciencia en la vida del cristiano? Significa la capacidad de soportar dificultades sin irritarse. Es difícil, ¿cierto? Muchas veces es difícil tener esta paciencia porque nos airamos. Muchas veces nos da rabia cuando nos pasan situaciones difíciles. Pero ahí es donde el cristiano tiene que tener la capacidad de soportar esa dificultad sin irritarse, contar hasta 10, 20, 30 y allí entonces poder conocer y empezar a practicar la paciencia. Ser tolerante con errores ajenos y esperar el tiempo de Dios. Esa es una aplicación que podemos en nuestra vida diaria, ser tolerantes con errores ajenos, que muchas veces hay personas que cometen errores y nosotros somos participantes de esa situación. Y ahí tenemos que tener la tolerancia. Tenemos que saber entender que aunque muchas veces estemos ciertamente allí manifestándonos en ese problema, tenemos que esperar en el Señor que Él arregle todas esas situaciones. Entonces, como reflexión, la paciencia fortalece nuestra fe y nuestras relaciones con Dios y con nuestro prójimo. Eso significa la paciencia. Entonces Dios hoy día nos enseña que para tener estos frutos del Espíritu, primero tenemos que conocer el amor, amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que tener el gozo en nuestra vida de cada día, amanecer a un nuevo, aunque sea difícil, pero Cristo nos da el gozo en nuestro alma. Y también el Señor nos da la tranquilidad, la paz.
para poder enfrentar estos días. Y ahora el Señor nos pone la paciencia. Algo muy importante, la paciencia. Pero también está el fruto de la benignidad. ¿Qué significa la benignidad? Dice hacer el bien y actuar con generosidad y amabilidad. Hacer el bien y actuar con generosidad y amabilidad. Hoy día el mundo está tan complicado, tan difícil. Ya da miedo muchas veces responderle a una persona porque todo el mundo está agresivo, porque hay un mundo que no, muchas personas hoy día no tienen ningún respeto por Dios, y menos por la familia, menos por su prójimo. Pero aquí es donde el Señor nos dice que nosotros los cristianos tenemos que practicar este fruto de la benignidad, hacer el bien, buscar la forma de hacer el bien, ser generosos, ser amables con nuestros vecinos, ser amables en nuestros colegios, en nuestros trabajos, mostrar el fruto del Espíritu que Dios nos ha dado para este mundo. El Señor nos bendiga. También el Señor nos muestra otro fruto, que es el fruto de la bondad. ¿Qué significa la bondad? Significa compartimiento recto, íntegro y ético. Eso significa ser bondadoso, tener un comportamiento recto, ser íntegro y tener ética. Entonces, estas palabritas son muy importantes, porque cuando nosotros practicamos la rectitud, no está en nuestra boca la mentira, somos íntegros, somos las personas que nos pueden conocer en la iglesia, en nuestra casa, en el trabajo. Somos de un corazón íntegro, mantenemos una ética de respeto hacia los demás. Entonces el Señor nos pide también que este fruto de la bondad pueda estar en nuestras vidas. Y también el fruto del Espíritu, que es muy especial, es el fruto de la fe. El Señor también nos dice que nosotros tenemos que tener este fruto espiritual que es la fe. ¿Y qué significa la fe? La fe que se habla mucho en estos tiempos, y muchas personas tienen fe en muchas cosas. Yo he conocido personas que muchas veces, no sé, se aferran a algo hermoso en cuanto a, a lo que su fe entiende de poder creer. Aquí en Chile nosotros realmente tenemos personas que han tomado la decisión de tener personas que no necesariamente son directas hacia el Señor, sino que son santos que están en distintas partes de de nuestro Chile, y es respetable. Ellos tienen esa fe. Pero el Señor dice que la fe primero se tiene que manifestar en la confianza y firmeza en Dios y en sus promesas. Allí es donde tiene que estar puesta nuestra fe. El fruto del Espíritu, que es la fe. La fe en el Dios verdadero, en el Señor, en el que nos dio tantas promesas, muchas promesas el Señor nos ha dado para el que cree, para el que tiene la fe. Entonces, hoy día el Señor nos ayude para conocer esa confianza en Dios, y todos estos frutos del Espíritu puedan permanecer en nuestras vidas de alguna manera, esforzándonos para que cuando venga el Señor nos mire con alegría y nos diga: ustedes son bienaventurados porque en sus vidas han practicado los frutos del Espíritu que yo les enseñé. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. El Señor bendiga este
pequeño estudio de la palabra del Señor, ya que es tan importante conocer que todos estos frutos del Espíritu el Señor nos los ha enseñado para practicarlo. Y también en la fe realmente tenemos el creer en la palabra de Dios y obedecerla sin dudar, creer a la Biblia, a esta palabra, a este libro que el Señor ha permitido que estuviera hoy día en nuestros hogares y podemos leerla, podemos ver cómo el Señor tiene una historia a través de este mundo, y eso está escrito en la palabra del Señor. Y la Biblia, de cierto, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Libros canónicos. La Biblia no solamente la escribió un hombre, y los autores de ahora de las revisiones nuevas fueron muchos eruditos bíblicos que analizaron esta palabra, y para poderla autorizar y que quedara en la Biblia pasaron por muchos filtros. Y hoy día tenemos esta palabra a nuestro alcance de las cosas que han ocurrido y que gracias al Señor cada día Él está dando las evidencias que realmente todo esto ocurrió en la historia del ser humano. Últimamente en el año 1948, 47, 48 por ahí se descubrieron allí en Jerusalén, en la cueva de Qumran, cerca del Mar Muerto, muchos rollos que estaban en una cueva. Y allí aparece íntegramente el libro de Isaías, que habla acerca del Mesías. Y muchas evidencias más de lo que el Señor manifiesta a través de su palabra. Y realmente por eso tenemos que creer en la palabra de Dios y obedecerla sin dudar. Entonces la reflexión para esto es la base ahora de nuestra relación con Dios, creer a la palabra del Señor. Y también el Señor nos muestra un nuevo fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. La mansedumbre, su significado es humildad y control de uno mismo, sin arrogancia, ser humilde. La humildad no significa ser pobre, no significa andar sucio, sino significa tener control en nosotros mismos, sin arrogancia, sin creernos más de lo que somos. El Señor nos ayude en ser mansos. Esa es la palabra del Señor, que los mansos heredarán el reino de los cielos en la bienaventuranza. Entonces, la aplicación que podemos dar a este fruto del Espíritu es responder con calma y a las provocaciones que podamos tener, y ceder el lugar en vez de pelear. Cuando alguien nos ofende y nos quiere llevar a un extremo, ojalá poder tener una pelea con él. No, el fruto del espíritu del cristiano tiene que ser esa mansedumbre y responder con calma a las provocaciones. Si muchas veces hay que ceder un lugar, hay que cederlo. Pero ese fruto del Espíritu es muy importante que nosotros los cristianos lo podamos manifestar. Y también hoy día, como reflexión a esto, la mansedumbre refleja la suavidad del Espíritu en nuestras vidas. Ser manso, ser el manso, la persona mansa también atrae la paz. Siempre busca la armonía en todo lugar. El Señor nos ayude. Y hay un noveno fruto del Espíritu que también nos dice hoy día este pequeño estudio de la palabra del Señor, la templanza. ¿Qué significa la templanza? Significa capacidad de dominar los deseos y emociones. Hay que ser templados para dominar los deseos. ¿Cuántas veces tenemos deseos que no son muy buenos? Y que el Señor nos dice todos los caminos no nos llevan muchas veces a buenos resultados. Pero nosotros, como no practicamos muchas veces la templanza, caemos en grandes errores.
Y aunque el Señor nos ha ya advertido, pero como no hay templanza en nuestras vidas, esos deseos, esas emociones nos llevan por caminos que son incorrectos. Por eso el Señor nos pide que tengamos templanza, que tengamos la capacidad de dominar las situaciones en las cuales estamos viviendo. ¿Cómo podemos tener la aplicación a esta templanza? Es evitar los excesos, controlar la ira y la impaciencia. Es algo difícil. Muchas veces las situaciones que vivimos nos hacen ser no tan templados. Pero el Señor aquí nos pide que en este fruto del Espíritu, que es la templanza, podamos evitar esos excesos, de controlar la ira y la impaciencia. Muchas veces queremos tener todas las cosas rápidamente, pero ahí tenemos que tener calma, esperar en el Señor para que Él pueda eh, darnos lo que necesitamos en su debido tiempo. Como reflexión de este fruto del Espíritu, la templanza, tenemos que tener autocontrol. El autocontrol nos protege de decisiones impulsivas y pecaminosas. Cuando realmente tenemos la templanza en el Señor, esto nos protege de esas cosas que muchas veces son impulsivas en nuestras vidas y son pecaminosas. Nos llevan por caminos oscuros. Por eso el Señor hoy día ha querido que compartamos este pequeño estudio de la palabra del Señor, los frutos del Espíritu. Estos frutos que el Señor desea ver en cada cristiano. Y hoy día yo lo comparto con usted para que cuando vea esta enseñanza de la palabra del Señor, esto está en Gálatas del capítulo 5, versículos del 22 al 23, hemos estudiado hoy día los frutos del Espíritu en el Señor. Quizás en otra oportunidad vamos a escuchar también o vamos a leer cuáles son los frutos de la carne, porque también está en la palabra del Señor. Hoy día quisiera entregarles este pequeño estudio y esperando que la bendición de Dios esté con su vida. Si es la voluntad del Señor, estaremos en un nuevo estudio de la palabra del Señor, reflexionar en este tiempo de el mensaje que Jesús nos quiere dar. Muchas bendiciones.